Hola muchachos, ya después de tanto tiempo, por fin está listo todo el experimento del globo, pero antes de mostrarles cómo resultó, les voy a mostrar qué es lo que estudiamos cuando hacemos ese tipo de experimentos. Ya, tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Qué tenemos? Tenemos ciertas ecuaciones que son las leyes de los gases. ¿Ya? Que nos van a ayudar a explicar el comportamiento de los gases en determinadas circunstancias. Tenemos que considerar que, por ejemplo, vamos a tener una cierta cantidad de gases encerrados en algún tipo de volumen, ya que puede ser elástico o no. Por ejemplo, tenemos la primera ley, que sería la ley de Boyle, que esta la expresamos como P1 por V1 igual a P2 por V2, manteniendo el número de moles, que es la cantidad de moléculas del gas, y la temperatura constante. Ya, esto significa que ya puedo tener un gas mientras mantenga la temperatura a una determinada presión, va a tener un determinado volumen. Si yo cambio la presión, por ejemplo, la aumento, el volumen va a disminuir. Eso significa, por ejemplo, si yo tuviera una jeringa y la cierro un extremo y la empiezo a apretar, voy a sentir que cada vez va a ser más pesado mover el émbolo. De hecho, podemos después, en otro video, si es que esto tiene lo suficiente éxito, hacer experimentos con las leyes de los gases, con los que se pueda, digamos. Otra ley importante tenemos, ya, esta la podemos demostrar acá con un émbolo de jeringa. En el que se nos va a hacer más difícil aplastarlo en la medida que se nos reduce el volumen. Ya. Por otro lado tenemos la ley de Charles, que es B1 partido por T1 es igual a B2 partido por T2. Esto con el número de moles y la presión del gas constante. ¿Ya? Esta ley es la que vamos a probar con el globo. ¿Ya? ¿Qué significa? Ya. El globo tiene la capacidad de expandirse o de contraerse, manteniendo en el interior la misma presión que hay afuera. ¿Ya? O sea, si tenemos una presión de una atmósfera afuera, adentro del globo también va a haber una atmósfera y el globo se va a expandir o se va a contraer para tener siempre la misma presión que afuera. ¿Ya? En este caso tenemos que la temperatura es la que va a ir cambiando. Por ejemplo, si tengo un determinado volumen a una determinada temperatura y por ejemplo subo la temperatura, el volumen también debería subir. ¿Ya? Cuando tenemos cosas que tienen esta forma de, por ejemplo, B1 partido por T1 es igual a B2 partido por T2, estamos hablando de cosas que son directamente proporcionales. O sea, si aumenta una, aumenta la otra. La ley de Boyle, por el otro lado, es inversamente proporcional. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. ¿Ya? Acá, si aumento la temperatura, aumenta el volumen. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos la ley de Gay-Lussac, que es parecida a la ley de Charles, que tenemos que aquí es la presión la que cambia con la temperatura. Esta la podríamos, esta por el número de
moles y el volumen constante, ya. Esta es la que ocurre adentro de una olla a presión. Ya, siempre y cuando no salga el vapor, obviamente. Si uno la mantiene con la válvula cerrada, aumenta la presión adentro. Esto significa que a la medida que yo aumente la temperatura, por ejemplo, va a aumentar la presión, ¿ya? Manteniendo un volumen constante. Esto es calentar un gas, por ejemplo, que esté dentro de un recipiente cerrado. Por ejemplo, también esto podríamos hacerlo, por ejemplo, calentando un recipiente que contenga un gas y teniendo algún aparato para medir la presión, por ejemplo, un manómetro. O fabricar un manómetro casero con una manguera y un poco de líquido adentro. Ya podríamos hacerlo. Y por otro lado tenemos una ley que nos mezcla estas tres leyes, que es la ley general de los gases, que sería P1 por B1 partido por T1 es igual a P2 por B2 partido por T2, manteniendo el número de moles constante. Ya, esta es un poco más complicada de demostrar, porque estaríamos cambiando todas las condiciones, estaríamos cambiando tanto la presión, el volumen y la temperatura, ¿ya? Por eso es más fácil probarlas de a una. En este caso, la que vamos a probar es esta, la ley de Charles, ¿ya? Significa, si el globo aumenta la temperatura, debería aumentar el volumen. Si disminuye la temperatura, debería disminuir el volumen. Entonces eso sería la explicación de lo que va a ocurrir, ya, si es que ocurre. No les voy a spoilear nada, pero de momento esta es la matemática, la ciencia que está detrás de todo esto. Ya, si vemos los suficientes likes, voy a hacer experimentos de la ley de Boyle y de la ley de Gay-Lussac, así que estén atentos. Bien, para realizar nuestro experimento vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a tener el bombín para inflar los globos, una wincha de medir para medir los globos y nuestros globitos. ¿Ya? Vamos a utilizar 3 globos, ¿ya? Porque vamos a tener uno para control, o sea, este que va a estar a temperatura ambiente, uno para ponerlo en el freezer y el otro que lo vamos a poner cerca de la cocina o cerca de algo caliente, ¿ya? Lo vamos a calentar con el secador de pelo o algo así, pero vamos a poner este en un lugar caliente, este a temperatura ambiente y este en el refri. Para que se inflen todos iguales, vamos a aplicar la misma cantidad de sopladas con el bombín a cada globo, para que queden los 3 del mismo porte y así tener este que va a quedar a temperatura ambiente va a ser nuestro control, que siempre que hacemos un experimento necesitamos un control. Vamos a tener control, el que va a ir al frío, el que va a ir al calor, y así vamos a ver si efectivamente tenemos alguna diferencia de volumen, o sea el tamaño del globo, cuando aumenta o disminuye la temperatura. Ya, ahora tenemos los 3 globos inflados. Lo hice con 40 pasadas del bombín cada uno, porque es un bombín pequeñito, y los vamos a medir. Ya, miren, si medimos cada globo desde la parte donde está el nudo, pasando por la parte donde está como la zona más densa del globo, tenemos que son 48 centímetros. Ya vamos a usar esa medida de referencia. Ya, los 3 globos miden 48 centímetros, tomando la medida de esa forma. Entonces vamos a ver si esa medida aumenta con el calor o disminuye con el frío, y si no lo hace vamos a tratar de descubrir por qué. La medida que realizamos
Bueno, no es exactamente el mejor termómetro, pero este a final de cuentas lo que hace es entrar en equilibrio térmico con el ambiente. Ya tenemos que esa medida que tomamos de 48 centímetros es a 16,5 grados Celsius. Ya tomemos nota de esto. Muy bien, ahora dejé mi termómetro dentro del refrigerador. Y tenemos que dentro del freezer tenemos menos 12,5 grados Celsius. Obviamente esto puede bajar un poco más porque ahora paró un rato de funcionar el freezer. Pero voy a poner el globo aquí dentro. Y cuando vaya a ver cómo está, voy a meter de nuevo el termómetro y voy a ver a qué temperatura va a estar cuando saque el globo. Así que lo voy a dejar durante un par de horas aquí dentro. A few moments later. Aquí estamos, vamos a sacar el globo después de una buena cantidad de horas. Vemos que la temperatura está alrededor de los menos 12 grados. Y vamos a medir el globo. Tenemos que mide 46 centímetros. Recordemos que la temperatura ambiente medía 48. Ahora vamos a exponer al calor. Estamos acá, vapor del hervidor, 88 grados Celsius, 89 grados. Y vamos a poner el globo expuesto al vapor del hervidor. Y lo vamos a medir. Expuesto a la temperatura que medimos con el vapor del hervidor, 51 centímetros. Ya. Entonces ahora vamos a realizar un pequeño resumen de lo que encontramos. Ya, vamos a anotar aquí las medidas y vamos a anotar la temperatura. Ya. Teníamos 48 centímetros para el globo que era en nuestro control. Ya. Y la temperatura era 16,5 grados Celsius. Para el que estaba en frío tenemos que eran 46 centímetros. Este era el que estaba en el freezer. Y teníamos que la temperatura era menos 12,8 grados Celsius. Y teníamos el otro que eran 51 centímetros. Este era con el vapor. Y teníamos que la temperatura era 89 grados Celsius. ¿Qué tenemos aquí? Que sí, efectivamente se produjo una disminución del volumen al bajar la temperatura. Tenemos que 46 grados Celsius a menos 12 grados. Y también vimos el aumento de del tamaño, 51 centímetros a 89 grados Celsius. O sea, el cambio no es tan notorio porque, digamos, no es un globo tan grande, pero sí se podía medir. De hecho, ese era el truco. Como no podemos medir directamente el volumen porque no es un sólido regular, sí podíamos medir el contorno de alguna manera con algún punto de referencia, como yo usé de referencia el nudo y la parte más densa del globo, la parte de abajo, tomando esos puntos para poder medir, digamos, esa circunferencia, porque realmente no es una circunferencia, es simplemente un perímetro lo que medí, pero significa que ese perímetro es proporcional al volumen, ¿ya? Entonces, si tenemos un cambio de volumen que no sea tan notorio, es otra cosa, pero lo tenemos, y con eso confirmamos
la ley de Charles de que el volumen de un gas a presión constante cambia cuando cambia la temperatura, ¿ya? Así que eso sería el resultado de nuestro experimento. Y eso sería por ahora. Ya, cualquier otro experimento, ahí dejen like y comentario. Suscríbanse, compartan y vamos a tener más cosas. También les recomiendo revisar el material que voy a estar publicando por aquí, que va a ser tanto material del primero y el segundo medio como material de la PAES, como para que se vayan familiarizando con el tipo de preguntas que van a hacer en algún futuro, ¿ya? Entonces nos vemos en clases, que les vaya bien, estudien mucho, investiguen y sugiéranme qué cosas les gustaría ver, ¿ya? Y que por favor no sean explosivos, porque ya saben que con eso no nos podemos meter, acá no hacemos eso. Y con cosas normalitas sí, ¿ya? Nos vemos, muchachos.